5 Planet 2. Año del renacimiento del héroe, 1463 Calendario del Valle. Belt Huntle. Regis salió de Iruladón y avanzó hacia la cegadora luz con paso seguro y determinado. Su resolución no era menor que la de Catibrie, que se tomó este viaje como un asunto de fe y de devoción hacia su diosa, Mielikki. Para Regis era la segunda oportunidad que sincera y desesperadamente necesitaba. Había sido durante tanto tiempo el acompañante, aquel al que se rescata y no el heroico rescatador. No podía dejar de pensar que siempre había sido el eslabón débil de la cadena que formaban los compañeros del salón. Nunca más, se dijo resueltamente. Esta vez no. Iba cogido de la mano de Catibrie, y de repente ya no. Se encontraba en el bosque primaveral, y de repente ya no. Iba andando, y de repente flotaba. Se encontraba en medio de las estrellas, al parecer, mientras el mundo, totalmente blanco y marrón y en gran parte azul giraba debajo de él, y se sentía libre, más libre de lo que había sido nunca en sus días corpóreos, más libre que nadie que él hubiera conocido jamás. En ese momento, absorbido por las esferas celestes, Regis sintió como si pudiera flotar y nadar eternamente y ser feliz por siempre. El mundo se hizo cada vez más grande, o así fue como lo percibió él hasta que se dio cuenta de que estaba cayendo, sumergiéndose en la esfera de Toril, y no tenía miedo. Vio los contornos de la gran tierra de Faerun, de la costa de la espada, por la que había navegado muchas veces y que conocía bien, de las tierras de la Marca Argentea y luego un mar interior, un vasto lago, con orillas recortadas de sobresalientes penínsulas y amplios puertos. Entró en el agua y no tuvo la sensación de estar nadando, ni sumergido, sino más bien tuvo la impresión de haberse fundido con la sustancia, de haberse vuelto líquido él también, fluyendo ágilmente sin apenas esfuerzo. Se deleitó en el viaje, entusiasmado por el dominio del elemento. Imaginó que este era otro regalo de Mielikki, porque no tenía noción de su herencia genética, ignorante de que estaba arriesgando las largas raíces de su renacimiento. Esperaba que sus dos compañeros también estuvieran volando, pero se equivocaba, porque este era su viaje, un toque particular añadido al halfling en que se iba a convertir. La oscuridad lo envolvió, unas paredes oscuras y blandas lo presionaban firmemente, manteniéndole los brazos pegados al pecho. Sin embargo, sintió como si estuviera a gran profundidad en el líquido del mar interior y los latidos de su corazón reverberaban en sus oídos. Pom, pom. No, no era su corazón, pensó horrorizado y a la vez aliviado. Estaba en el útero. Era el corazón de su madre. ¿O tal vez debería considerar a esta mujer como su madre subrogada? No estaba seguro, no podía decidirlo. No en ese momento, no allí, porque solo existía el impulso, la urgencia de luchar y retorcerse hasta liberarse. Las paredes lo presionaban por todos los lados, empujándolo, retorciéndolo, expulsándolo, incitándolo a que encontrara su salida. Oyó voces, un grito de dolor, una exhortación de una voz más profunda. Otro empujón. Las paredes de carne lo presionaron, lo estrujaron, lo apuraron. Él se agitó y luchó con furia, dándose cuenta de que este era el momento de su alumbramiento y sabiendo, por instinto y de manera consciente, que tenía que salir. Sus latidos se intensificaron. A lo lejos se oyó otro chillido, seguido de ruegos más insistentes y de llantos. Pom, 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 pom. Los músculos lo presionaron, comprimiéndolo todavía más. Pom, 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 pom. Otro grito. Tuvo la sensación de que algo no iba bien. Silencio. Oscuridad. Las paredes de carne dejaron de contorsionarse sobre él. Pom, 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 pom. Se estiró y se retorció, incapaz de respirar. Trató de revolverse y de luchar, pero no podía. Levantó un brazo, por encima de la cabeza. Sintió la mordedura de una cuchilla, pero no podía gritar, y el brazo se le cruzó por delante, y la tumba acuática donde estaba sumergido se saturó de un sabor a cobre. Pero entonces se abrió por la acción del filo de un cuchillo deslizante que finalmente lo liberó, lo extrajeron del vientre, de su tumba, y lo giraron con brusquedad y lo palmearon con fuerza en la espalda. Escupió y se atragantó, después tosió y lloró. No pudo hacer otra cosa que llorar, aterrorizado, confundido. En ese momento de agitación no supo, no comprendió, que su nueva madre estaba muerta. Sintió que los gusanos reptaban sobre él, pero no podía coordinar sus bracitos lo suficiente para sacárselos de encima a manotazos. Un fastidio, se dijo repetidas veces durante los días y las oscuras noches, porque no eran más que chinches, cucarachas y otros bichos por el estilo, los mismos insectos que lo habían asediado en Calimport.
A decir verdad, los insectos eran lo menos molesto del lugar para el bebé Regis. No podía moverse mucho, su cabeza era demasiado pesada para girarla a los lados mientras estaba acostado boca arriba, pero había percibido lo suficiente de la choza destartalada como para darse cuenta de que su nueva familia, que al parecer estaba formada solo por él y por su padre, era pobre de solemnidad. Esto no era una casa, ni siquiera una chabola, sino un amontonamiento de maderas superpuestas, un rudimentario cobertizo en una zona ruinosa de cualquier sucia ciudad. Lo atendía una nodriza 2 veces al día, según sus cuentas, pero se marchaba enseguida, dejándolo acostado en sus propios excrementos, muerto de hambre, rodeado de insectos. A través de los huecos que dejaban las tablas del techo podía ver el cielo y darse cuenta de que estaba casi siempre gris. O tal vez fuera un engaño de sus tiernos ojos, que aún estaban tratando de ganar enfoque y claridad. Lo que sí sabía era que llovía con mucha frecuencia, pues el agua goteaba sobre él. De haber estado vestido, habría estado siempre mojado. Una mañana en la que se encontraba acostado, envuelto por una fina lluvia que hacía brillar su piel bajo la difusa luz diurna, y mientras trataba en vano de usar una mano para espantar a un mosquito especialmente molesto, oyó un fuerte estruendo que lo alertó de que no estaba solo. Su padre se acercó a él y se le apareció como una gigantesca figura desde su posición en la rudimentaria cuna, que en realidad era un trozo de madera apolillada rodeada de listones transversales para evitar que el bebé cayera al suelo. Regis examinó cuidadosamente al hombre, se fijó en su rostro sucio, en su desdentada boca, en sus ojos vidriosos y en su cabello, escaso y desaseado. Los años lo habían quebrado, aunque no era muy viejo, según comprobó el bebé que no era un bebé. Él había visto eso muchas veces en las calles de Calimport en su temprana juventud, hacía ya casi 1 siglo y medio. La lucha permanente por cubrir las necesidades básicas, el desamparo, sin posibilidades de encontrar una salida ni de cambiar de lugar, allí estaba todo, grabado a fuego en el rostro de este halfling que tenía ante sí, en surcos de tristeza y frustración sin esperanza. Sin previo aviso, las fuertes manos del hombre se acercaron a Regis y lo levantaron con facilidad de su cama. «Espero que te parezcas a tu madre», dijo el halfling apoyando a Regis sobre su hombro y saliendo rápidamente de la casa. Regis tuvo entonces su primera visión de la ciudad y le pareció que era un lugar muy grande, con hileras de casuchas y chabolas hacinadas ante los altos muros de las casas más respetables. En una colina que se veía a lo lejos, se levantaba un castillo. Su padre giró hacia un camino de madera, que descendía desde la posición de ambos y cubría una larga distancia, serpenteando, subiendo y bajando. Se veían pocos edificios a los lados de las plataformas y los que había eran meras ruinas. Muy pronto se vieron rodeados por pájaros que volaban y se sumergían y graznaban ruidosamente, y Regis tardó algún tiempo en darse cuenta de que eran, en su mayoría, aves acuáticas. Tampoco se dio cuenta, hasta que su padre enfiló cuesta abajo otro tramo de pasarela, de que ese camino era en realidad un largo muelle y esa ciudad un puerto, aunque lo más raro es que se trataba de un puerto construido lejos de la orilla. Y en una esquina de la pasarela se dio cuenta de lo grande que era el océano al captar una visión de las olas que aparentemente no tenían fin. Pensó en Lúscano en Puerta de Baldur, en Aguas Profundas o en Calimport, pero esta ciudad no era ninguna de ellas. Sin embargo, ellos avanzaban hacia el oeste, según pudo apreciar por la posición del sol en el cielo, y por eso tuvo la intuición de que debía de tratarse de la Costa de la Espada. Sin embargo, no percibió olor a sal en el aire. Avanzaron hacia la costa, hasta una pequeña playa encajonada entre una multitud de pequeños muelles y paseos de madera. En las aguas circundantes se balanceaban muchas barcas. Una pareja de humanos lanzaba una red muy remendada a las olas. Otro halfling excavaba en la arena, a la orilla del agua, buscando moluscos. Su padre chapoteó en el agua y entró en ella hasta que le llegó a la cintura. «Respira hondo, renacuajo», le dijo, y para espanto de Regis, lo bajó de su espalda y lo hundió en el agua. El bebé se retorció y pataleó con todas sus fuerzas, con su propia vida. Inútilmente, por supuesto, porque su débil y descoordinada fuerza física no podía contrarrestar la fuerza de las manos de un adulto halfling. En un acto reflejo, Regis aguantó el aliento, pero no pudo hacerlo por mucho tiempo, y de sus labios empezaron a salir pequeñas burbujas de aire. Trató de impedirlo, intentó mantener la boca cerrada. Su padre lo estaba ahogando. Todos los sueños con los que se había despedido de Iruladón se le pasaron rápidamente por la cabeza en ese instante. Había imaginado la reunión de los compañeros del salón y había jurado y perjurado que no volvería a ser el acompañante, el alma desvalida que se queda en la retaguardia a la hora de luchar.
No, se convertiría en un igual en los enfrentamientos futuros, y lucharía valientemente para salvar a Driss de la oscuridad que había insinuado Catibrie, tal vez de las garras de Lady Jot. Pero ahora no podría. Su boquita se abrió y la invadió el mar. Trató de no tragar, de no toser, pero no podía resistir. Tampoco podía librarse de las férreas manos de su padre. Así pues, encontraría su premio final, tan seguro como si se hubiera metido con Wulfgar en la laguna. Antes de que se le hubiera dado siquiera la oportunidad de probar su valor, se acabaría todo. Y no volvería a ver a sus amigos, como no fuera en los campos verdes. ¿No es ese Eibor Breen? Preguntó un halfling que trabajaba en el muelle no lejos de allí. Sí, respondió su compañero enano. Eibor Breen y su nuevo mocoso. Lástima que Jouli haya muerto al dar a luz. Sí. ¿Pero qué está pasando? ¿Eibor Breen está tratando de matar al renacuajo? Ah, pero ¿quién podría culparlo? Y el pequeñajo está mejor muerto, de todos modos. No, de eso nada, respondió el halfling, e hizo un alto en su trabajo y se acercó al borde del muelle, contemplando la escena desde más cerca. Su amigo enano lo siguió, las manos apoyadas en las caderas, sin mostrar la menor intención de intervenir, tanto si se trataba de un infanticidio como de otra cosa. Regis fue sacado del agua tan bruscamente como lo habían sumergido. Su padre lo enderezó y le dio la vuelta para mirarlo a los ojos. El pequeño tosió y escupió, y de su cuerpo escurría el agua con tanta facilidad como lo había empapado. Su padre, que había tratado ni más ni menos que de matarlo, sonrió. «No estás azul», dijo soltando una áspera carcajada. «Sí, te pareces a tu madre. Por todos los dioses, no cabe duda de que la suerte te acompaña, ¿no te parece? Es nuestro secreto, por supuesto, y vamos a conseguir unos buenos dineros». Acto seguido, cogió a Regis bajo el brazo y rehizo el camino de vuelta por la larga pasarela de madera, en dirección a su cobertizo. El bebé estaba confuso. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pretendido? ¿Torturarlo? ¿Aterrorizarlo? ¿Hacerle creer que lo estaban ahogando, que lo estaban matando? ¿Pero con qué fin? ¿Qué posible ganancia? Regis hizo grandes esfuerzos para tranquilizarse, para dejar de lado las preguntas que lo alteraban. No se había ahogado, a decir verdad no había estado a punto de ahogarse y no había sentido ningún malestar físico aparte de la molestia que le causaban las manos de su padre, tan apretadas sobre su cuerpo. Sin embargo, había permanecido bastante tiempo bajo el agua. No podía contener el aliento. No podía mantener cerrada la boca, no podía mantener a raya al agua. Pero no estaba azul, según le había dicho su padre, y desde luego, cuando había emergido del agua, ni siquiera había tenido que respirar ahogadamente. ¿Se debía esto a su corta edad, algo así como si su mente aún no pudiera reconocer ningún malestar? ¿Cómo podía ser eso? Se aferró con todas sus fuerzas a la raída camisa de su padre mientras reflexionaba sobre el misterio. Sintió algo redondo y duro en su manita, y lo apretó instintivamente, y solo cuando estaba cerca de su casa se dio cuenta de que era un botón. Un botón sujeto por una sola hebra de hilo, según comprobó al palparlo, y cuando su padre hizo intención de devolverlo a la cuna, apretó todavía más el puño y tiró con todas sus fuerzas. El botón se desprendió, y Regis procuró mantener la mano cerrada sobre él. «Así pues, tiene sangre genasi», dijo su padre, pero Regis no tenía ni la menor idea de lo que podría significar ese nombre. «Eso hace que merezca la pena conservarte, afortunado mocoso. Como tu sí, pero haremos que ese don resulte productivo». Entonces salió del chamizo. Regis no entendió nada, desde luego, pero se dijo que había que tener paciencia. Tenía tiempo más que suficiente, si Mielikki quería, para llevar a cabo todos sus planes. Un montón de tiempo, pero no tanto como para desperdiciarlo. 21 años por delante, los emplearía bien. Tal como se lo había propuesto al abandonar Iruladón, no malgastaría ni un solo día. Consiguió levantar su manita hasta la altura de los ojos y abrió el puño lo suficiente para ver el botón. Pensó en darle vueltas con los dedos, pero un espasmo involuntario sacudió su brazo y estuvo a punto de perder el objeto. De habérsele caído, no habría tenido la posibilidad de recuperarlo, lo más probable es que lo cogiera una rata y huyera con él. En cambio, lo volvió a apretar repetidamente, entrenando sus dedos, ejercitando sus músculos, aumentando su destreza. Lo mantuvo apretado cuando el ama de cría vino a alimentarlo, mantuvo el brazo bajado y pegado al costado y se recostó sobre él para mantener seguro el botón mientras dormía. Algunos días después, consiguió pasarlo a la otra mano, a su mano izquierda.
Una vez más lo elevó hasta la altura de los ojos y luego hizo un alto y lo examinó. Identificó su pulgar y los 3 dedos que lo acompañaban, y el muñón donde debería estar su meñique. La visión retrotrajo al halfling en el tiempo, hasta el encarcelamiento al que lo había condenado Artemis Entreri, durante el cual le había cortado ese dedo para enviarle un aviso a Drist. ¿Se había traspasado aquella herida física a este nuevo cuerpo? ¿Cómo podía ser? Miró fijamente el muñón y entonces notó la escarpada línea de piel y la costra, aún no curada del todo. No, esta no era una secuela de la crueldad de Entreri, pensó, sino un irónico giro del destino. Recordó el momento de su nacimiento, cuando su madre había muerto, ahora lo entendía, la partera había utilizado un cuchillo para abrir a la parturienta y sacarlo a él. Recordó el agudo y ardiente dolor, y ahora se acababa de dar cuenta de su origen. El bebé halfling permaneció acostado durante largo tiempo, mirándose la herida, perdido en los recuerdos más que en sus esperanzas y aspiraciones. Se liberó de los malos pensamientos y repitió los ejercicios, exactamente igual que lo había hecho con la otra mano, extendiendo y apretando, aumentando su fuerza y su memoria muscular. Una semana más tarde, empezó a hacer rodar el botón entre los dedos, primero una mano, luego la otra, sintiendo el juego mientras lo alzaba sobre un nudillo para cogerlo entre ese dedo y el siguiente, y deslizarlo de nuevo. Atrás y adelante, del meñique al pulgar y del pulgar al meñique, en la mano derecha, del meñique al anular y del anular al pulgar de la izquierda. De una mano a la otra. Casi podía sentir las conexiones que se establecían entre su pequeño cerebro y sus músculos, como así era, para acostumbrarse a sus dedos y a los sutiles movimientos musculares que controlan a cada uno de ellos. Algún tiempo después, no podía saber cuántos días o incluso semanas habían pasado, su padre volvió a buscarlo y se lo llevó de nuevo a la pequeña playa entre los muelles. Volvió a encontrarse bajo las olas, hasta que las burbujas salían de su boca y el agua la inundaba. Trató de calcular mentalmente el tiempo que pasaba hasta que lo levantaron y lo sacudieron, pero solo para volver a sumergirlo poco después. «Llegarás al fondo», le dijo su padre al sacarlo del agua, luego lo volvió a sumergir. «¿Dónde están las ostras?», agregó su padre en la siguiente inmersión. «Un maestro de la inmersión, como tu manifestó el sucio y harapiento halfling, y Regis se encontró de nuevo bajo el agua. Esta vez durante mucho más tiempo. Él dejó de tener conciencia de cuánto tiempo había pasado dentro del agua. Poco a poco sintió la necesidad de respirar, pero no era una sensación urgente, como si se estuviera ahogando, sino más bien un deseo. Pasaron muchos minutos antes de que su padre lo izara de nuevo. El halfling padre lo examinó minuciosamente, luego soltó una sonora carcajada, claramente satisfecho. «No tienes la cara azul». 6. El elegido. Año del renacimiento del héroe, 1463 calendario del Valle. Netheril. Ni un atisbo de miedo ni un instante de duda asaltaron a Catibria al salir de Iruladón. En el tiempo que había pasado allí, un siglo en Toril, había bailado guiada por los movimientos de Mielikki y había cantado su canción, y por eso había logrado una profunda comprensión de la diosa y gran confianza en el ciclo eterno de la vida misma. Por ese motivo Catibria abandonó el bosque para empezar su viaje flotante, para encontrar el útero, para respirar por primera vez en su nuevo cuerpo, reencarnada, renacida. Ocurrió la noche del equinoccio de primavera. La noche sagrada de Mielikki, la noche del renacimiento del elegido de la diosa. Envuelto en apretadas ropas, el bebé parecía totalmente indefenso a la vista de los humanos adultos que circulaban por la tienda. Pero aunque no podía mover los brazos por lo ceñido del envoltorio, Catibrie comprendió que tenía a su disposición muchos y potentes conjuros que podía utilizar para defenderse, encantamientos que se podían activar sin ningún movimiento. A diferencia de sus compañeros de misión, Catibrie no había sufrido los efectos de la confusión infantil. Por supuesto que la aguijoneaban los instintos de la infancia, pero debido a su comunión con la diosa, estaba mucho mejor preparada para este viaje y era más consciente y, en consecuencia, capaz de mantener a raya esos intensos deseos y pulsiones. Además, la había acompañado la suerte, porque su madre, ella oyó el nombre de Kevite pronunciado con dulzura tanto por su padre como por los demás, estaba pendiente de ella, la levantaba a menudo de la cuna y la apretaba contra su cuerpo. También era frecuente que Kevite pusiera al bebé en los brazos de las otras mujeres que acudían en tropel a la tienda Bedine, deseosas de mecer a la recién nacida. Para la tribu Bedine de los de Saí, además, el nacimiento de un niño era motivo de una gran celebración, y Catibrie, a la que llamaban Rukia, era la protagonista de la misma. Prudentemente,
Catibrie se mantuvo en silencio pese a todos los manoseos y los arrullos y las frecuentes peroratas que le dirigían a escasos centímetros de la cara, porque había tomado buena nota de lo que le había sucedido a Wulfgar cuando había renacido y temía que también le pasara a ella, que pudiera olvidarse de su situación y balbucear algunas palabras. Y de este modo, al igual que en las primeras etapas de su viaje de salida de Iruladón, el bebé que era en realidad una mujer permanecía acostado boca arriba y observaba, y permitía que la belleza de la experiencia le facilitase la introspección y un mayor conocimiento. Muchas veces en aquellos primeros días Catibrie le dio las gracias en silencio a Mielikki. Apenas unos días más tarde, la tribu inició un nuevo desplazamiento. Catibrie, estrechamente enfajada como siempre, viajó atada a la espalda de su madre, que iba a pie. Ella forzaba la vista, centrando la mirada en las tierras circundantes, a medida que la tribu avanzaba, tratando de percibir algo que le diera una pista acerca de dónde estaban. Paciente y observadora, la recién nacida aprendía y observaba, y cuando estaba sola en la oscuridad de la noche, rezaba y practicaba, perfeccionando su vocecita para poder cantar las notas de Mielikki. Le molestaba estar completamente envuelta por aquella ropa tan apretada y temía que le fuera a llevar algún tiempo controlar adecuadamente los brazos y las piernas. Pero tenía tiempo. «Es hermosa», le dijo Kevite a Nirey de pie ante la cuna de Rukia. Afuera, la noche era oscura y tranquila, incluso el viento parecía haberse ido a dormir. «¿Pero qué ojos tan azules tiene? ¿Cómo puede ser? Se irán oscureciendo con la edad», la tranquilizó Nirey. «¿Cómo pasó con los míos? ¿Y también se le caerá el pelo?», preguntó Kevite, bromeando con la calva de su marido. «No», respondió él, acercándose y poniendo suavemente su mano sobre el hombro desnudo de Kevite, y sintiendo, al hacerlo, la piel arrugada de su alargada cicatriz. Agachó la cabeza y besó la herida, que abarcaba todo el omóplato y que le había sido infligida en circunstancias dramáticas por el látigo de un sicario neteriliano que había oído el rumor de que Kevite practicaba la magia. También se había enterado por las bravas de que era maga, lo mismo que su marido, Nirey, que había tumbado al hombre con un relámpago. Qué aspecto tan patético tenía entonces el brutal sicario, tratando de desenfundar su arma y de chasquear su látigo, tirado de espaldas sobre la arena. Arena que el conjuro de Kevite había retirado de debajo de él y que el encantamiento que pronunciaron después Nirey y su esposa volvió a poner sobre el hombre, enterrándolo vivo. «Esta niña va a tener los espesos bucles de su madre, estoy seguro», agregó Nirey, pasando su mano por el cabello de Kevite, donde pudo notar la tensión que embargaba a su esposa. «¿Qué te preocupa, mi amor? Los neterilianos están por todas partes», dijo Kevite. «En cada desplazamiento se ven cada vez más, siguiéndonos desde las colinas, parando, inspeccionando e interrogando, siempre interrogando. Son cangrejos de arena», agregó Nirey, «que invaden nuestra tierra sin que nadie los invite. Repito, nuestra tierra, nosotros seguiremos aquí cuando se hayan ido, cuando los vientos de la Nauroch vuelvan a soplar y las tierras de Netheril lleven ya olvidadas mucho tiempo. Para entonces, hará siglos que nos habrán olvidado a nosotros», respondió Kevite. «Pero no a nuestros descendientes», insistió Nirey, señalando con la barbilla en dirección a su hija. «Debemos tener cuidado», prosiguió Kevite. «Más con Rukia que con nosotros mismos». Nirey estuvo de acuerdo. Ellos eran magos, pero en secreto, porque los neterilianos de estas tierras habían prohibido a los Bedine practicar el arte. Kevite miró a su alrededor, luego fijó la mirada en la puerta de la tienda durante unos instantes, guardando silencio y estirando el cuello, tratando de percibir si había intrusos. Le echó una mirada a su esposo y se inclinó sobre la cuna, desató los nudos y dejó suelto el ajustado lienzo. Luego lo retiró a un lado y cogió el brazo izquierdo de Rukia, levantándolo un poco y girándolo para que la mortecina luz del farol permitiera ver la cara interna del antebrazo de la niña. Nirey contuvo el aliento. Él había visto antes la marca de nacimiento, o al menos había visto lo que esperaba que fuera una marca de nacimiento. Pero en ese momento no había ninguna duda, porque esta no era una marca de nacimiento común. Era una figura muy nítida, que parecía una estrella de 7 puntas sobre un campo circular de color rojo. ¿Una cicatriz mágica?, preguntó Nirey, aparentemente confuso, porque nunca había oído hablar de ninguna tan nítida. Kevite levantó el otro brazo del bebé y lo giró dejando a la vista la cara interna del antebrazo. Allí había una segunda marca. ¿Una espada curva?, preguntó Nirey, y se acercó para verla bien. «No, un cuerno, la cabeza de un unicornio. ¿Tiene 2 marcas? Y va a ser difícil esconder sus cicatrices».
Debe llevarlas con orgullo. Insistió Nerich. Los neterilianos no estarían de acuerdo contigo. Malditos sean. Nosotros somos Bedine, no esclavos. Kevite puso un dedo sobre los labios de su marido para indicarle que guardase silencio. Tranquilo, esposo mío, lo combinó en voz baja. Somos libres en nuestra tierra. No nos dejemos llevar por nuestro odio hacia los que dicen dominarnos. Lo creen, pero en realidad no nos tienen encadenados. Mireya sintió y besó a su mujer, luego la condujo a través de la habitación hasta el lecho matrimonial. La pequeña Rukia abrió los ojos, después de haber escuchado todo lo que se había dicho. No habían vuelto a fajarla con las tiras de tela y tenía los brazos libres. Aprovechó la ocasión para flexionarlos y moverlos, y sintió como si le hubieran quitado de encima un gran peso. Consiguió tener a la vista sus bracitos el tiempo suficiente como para estudiar aquello de lo que habían hablado sus padres. Las imágenes, las cicatrices, la retrotrajeron a una mañana de hacía mucho tiempo en la que se había despertado en su tienda al lado de su esposo Drist. Recorrían el camino hacia Mithril Hall, ignorantes de los grandes cambios que ya por aquel entonces habían empezado a producirse en su mundo. En ese fatídico día, Catibri había sido golpeada por un hilo del tejido mágico de Mistre, el mismísimo tejido de la magia, y el poder cegador de la energía mágica desnuda la había inundado y le había hecho perder el juicio. El tejido de Mistre, la señora de la magia, que tenía como símbolo la estrella de 7 puntas. No se había recuperado de aquella interacción, y sin darse cuenta también había castigado a Regis con su locura. En ese estado de confusión, Catibri se había muerto, y Mielikki había recuperado su espíritu de Mithril Hall. Se miró el antebrazo derecho, el del cuerno, el cuerno del unicornio, símbolo de Mielikki, y dio gracias y rezó, y sus ojos azules se llenaron de lágrimas de alegría. Año del elfo de 6 brazos, 1464 calendario del valle. Netheril. Rukia se sentó en el rincón, simulando jugar con las piedras pulidas que Nireg le había dado. Había vivido un largo primer año de su nueva vida, lleno de engaños que habían agotado a este falso bebé. Había gateado muy pronto, a juicio de los Bedine, cuando solo tenía 5 meses, había caminado antes del 10º mes, y al parecer con mucha soltura. A decir verdad, el bebé podía haber saltado por encima de las barandillas de la cuna al mes de nacer, haberse puesto de pie y haber andado por toda la casa sin grandes problemas. En realidad, lo había hecho una noche, y había pasado cada momento en que no estaba fajada por las apretadas ropas probando y fortaleciendo sus infantiles miembros. Aún no había empezado a hablar, aunque tenía mucho que decir, y ni siquiera estaba segura de cuándo podría resultar apropiado hacerlo, porque en su vida anterior Catibrie no había tenido mucho contacto con niños. Sabía que era importante que fuese algo adecuado a su edad, tanto por su propia conveniencia como por la de sus padres, a los que había empezado a querer como si realmente fueran su familia. Catibri había aprendido mucho en el año que había vivido como Rukia. Los Bedine eran prisioneros en su propio país, ese país que había sido Anauroch, pero que ahora se conocía como Netheril, el centro del poder neteriliano. Estos conquistadores no soportaban que los Bedine fueran algo más que simples individuos tribales y nómadas que deambulaban por los destrozados caminos de las tierras yermas y azotadas por los vientos, por lo que en el pasado había sido el gran desierto mágico del norte de Faerun. Dejando a un lado la apariencia externa, Catibrie no era una simple niña de 1 año de edad. Había estado estudiando la magia arcana cuando los hilos desprendidos del tejido de Mistre la habían asaltado en su vida anterior y su estancia en Iruladón, bailando y cantando la canción de Mielikki, le había proporcionado la mejor percepción de la magia que había tenido hasta ese momento, y también había aprendido, por supuesto, a invocar la magia divina de la diosa que la había tomado en su seno. Estas destrezas requerían práctica y repetición, en la misma medida que los movimientos que tenía que hacer un guerrero para defenderse y atacar con su arma. La niña observaba a sus padres con la máxima atención. Mireya abandonaba la tienda y Kevite estaba ocupada reparando algunas armas. A Catibrie le resultaba irónico ver cómo la mujer miraba nerviosamente a su alrededor y luego invocaba alguna magia propia para que la ayudara a arreglar la hoja de una espada curva. Irónico porque su hija estaba haciendo lo mismo en un rincón de la misma habitación. Catibrie apretaba contra su pecho, una por una, las piedras pulidas y susurraba algo sobre ellas, imbuyéndolas con símbolos que solo ella podía ver por un encantamiento que se había realizado a sí misma. Estas marcas invisibles convertían a las piedras en una especie de oráculo, y la niña empezó a conjurarlas, haciendo preguntas silenciosas. Las piedras le servían de guía.
Estudió una respuesta largo tiempo, sin confiar realmente en lo que sus ojos potenciados por la magia le estaban transmitiendo. Parecía demasiado peligroso. Recogió las piedras y volvió a preguntar, luego las arrojó. La respuesta fue la misma. Catti-brie Essential. Encontraría una manera de hacerlo. Esa misma noche, mientras sus padres dormían en el otro extremo de la habitación, Catti-brie lanzó un encantamiento alrededor de la habitación especialmente diseñado para forzar el sueño. Alrededor de su brazo izquierdo empezó a envolverse una niebla azulada con la activación mágica, pero, aunque la sobresaltó, Catti-brie no sintió miedo. Se deslizó fuera de la cuna y salió de la tienda en silencio caminando con sus piececitos descalzos. El campamento dormía. En algún lugar de la polvorienta llanura, aulló un lobo que recibió respuesta. La niña no tenía miedo, en realidad no se sintió amenazada por ninguno de los animales hijos de Mielikki. Avanzó más allá de las tiendas y se adentró en la llanura yerma, siguiendo el camino que le había indicado el oráculo de las piedras. Esa noche, en un claro recóndito y protegido, plantó su primer santuario jardín dedicado a la diosa. Volvió con frecuencia al lugar, siempre de noche, y cuando la tribu cambió de lugar, tal como solía hacer, la niña creó otro santuario jardín, y otro después de aquel. En estos lugares santificados, ocultos entre las rocas, Catti-brie encontró a Mielikki más cercana, y recibió conocimientos sobre la tierra, sobre esta tierra. Una tierra que había sido, hasta no hacía mucho tiempo, un gran desierto. Una tierra que volvería a ser un desierto antes de que pasara mucho tiempo. Año del primer círculo, 1468 calendario del Valle. Netheril. Empapada por el aguacero, el pelo todavía embarrado después de que Tanood la tirara a la charca, la Catti-brie de 5 años permaneció en actitud defensiva delante de su madre tumbada en el suelo, los ojos encendidos con una mirada fiera, las azules y mágicas franjas flotantes saliendo de las mangas de su serón como serpientes. Se fijó en las humeantes botas del asesino neteriliano. Su relámpago había elevado violentamente al hombre en el aire, de manera tan abrupta y potente que se había dejado atrás las botas. Tuvo escalofríos y se sintió humilde y abrumada por el poder que había creado. No, advirtió, se le había permitido el acceso a él a través de la magia de su cicatriz. Deseaba darse la vuelta y seguir aplicando a Kevite la sanación mágica, pero no se atrevió. Todavía no. Era obvio que la amenaza inmediata había desaparecido, porque los 2 asesinos neterilianos habían muerto, lo demostraban sus cascarones humeantes que yacían inmóviles en el suelo y todo el frente de la tienda, que se había rasgado detrás de ellos. Preparó otro conjuro, dirigiéndolo una vez más a la tormenta que había conjurado anteriormente, lista para atraer de ella más rayos para vencer a cualquier enemigo. Ahora tenía ante sí una visión completa del campamento, la iluminación que proporcionaban los relámpagos permitía ver con total claridad las tiendas y las cestas y los suministros amontonados. «Rukia», gritó Nirey, apareciendo de repente y haciendo un alto en la charca de barro que se había formado a la entrada. Anduvo en círculos, claramente agobiado mientras examinaba la escena. «¡Kvira!». Catti-brie agitó los brazos, disipando las franjas de mágica energía azul, cuando Nirey se precipitó al interior, tropezando con los cuerpos de los neterilianos, medio corriendo, medio echándose al suelo para encontrar a su hija y a su mujer. Fuera de la tienda aparecieron otros miembros de la tribu, que salían corriendo de las esquinas de las carpas cercanas. Catti-brie no estaba segura de lo que debía hacer. ¿Cómo podía empezar a explicar esta escena que se había desarrollado ante ella? ¿Qué iban a pensar los ancianos de la tribu, y en qué peligro los podía estar poniendo a todos, a causa de su identidad secreta? Todas esas preguntas no dejaban de ocupar sus pensamientos, de golpear sus sentimientos, exigiendo una acción inmediata. La mujer mantuvo el aplomo y usó sus décadas de experiencia, esforzándose en recordar la cuestión básica: ¿qué haría una niña de 5 años? Empezó a llorar. Nirey la abrazó fuertemente, pero la llevó consigo cuando se acercó a Kevite. La mujer se despertó cuando él la tocó. «Asesinos», susurró ella. «¿Qué pasó, Kevite mía?». Otros miembros de la tribu se congregaron alrededor del destrozado acceso a la tienda, moviendo la cabeza y hablando en voz baja. «Niña, ¿qué es esto?», interrogó un hombre a Rukia sosteniendo en la mano una bota humeante que examinaba con incredulidad. «Ellos lastimaron a Ma», lloriqueó la niña, que entre sollozos siguió hablando. «Querían oro. Dijeron que me harían daño si yo no se lo daba». «¿Qué oro?», preguntó Nirey, y ayudó a Kevite a darse la vuelta, pero la mujer gimió de dolor y se llevó una mano a la herida, ensangrentada, percibió Nirey, pero no sangrante.
Rukia se encogió de hombros y empezó a llorar de nuevo. El rayo los golpeó, dijo inocentemente, apuntando con el dedo hacia el cielo y poniendo una carita de que ella no entendía nada. La bendición de la tormenta lo es por partida doble esta noche, observó una mujer fuera de la tienda. Neterilianos, dijo un hombre después de examinar el cuerpo más menudo de los dos. Ladrones netherilianos. Entonces se los llevó Eneash, declaró otro, haciendo referencia al despiadado dios de la muerte. Él se ríe junto con Atar en su unión, terció una mujer. O quizá estaba lo bastante saciado en este momento como para tomarse el tiempo de matar a estos perros. Entonces Kevite se sentó, por más que Nirey trató de que siguiera acostada y sin moverse. La amable mujer Bedine miró a su hija atentamente. ¿Qué pasa? Le preguntó Nirey en un susurro, pero ella le indicó que guardara silencio y sacudió la cabeza, luego volvió a palpar la herida, y siguió observando a Rukia. Y especialmente observó sus manitas, según pudo ver Catibrie, porque estaban cubiertas con la sangre de Kevite desde el momento en que las había apoyado en la herida para sanarla. Rukia las dejó caer rápidamente a ambos lados del cuerpo y se puso a llorar todavía más fuerte. «Registrad el campamento», ordenó un hombre de considerable estatura. «Puede que haya otros asesinos rondando». Catibrie supo que tenía que prepararse rápidamente porque las preguntas acerca de lo que había pasado no harían más que multiplicarse, sobre todo cuando examinasen con más atención la herida de Kevite. La niña apoyó la cabeza sobre el hombro de Nirey muy cerca de la cara de Kevite. «Os lo explicaré todo cuando estemos solos», dijo ella, con un tono sombrío que no emplearía ninguna niña de su edad, y sus padres la observaron con total incredulidad y con los ojos abiertos como platos. Nirey la cogió con fuerza por el codo. «Rukia, ¿qué es lo que sabes?» Catibrie lo miró con compasión, plenamente sabedora de que estaba a punto de hacer tambalear su concepción del mundo que lo rodeaba y, lo que era peor, la idea que tenía de su amada familia. «Nos salvó la buena suerte», le susurró a Nirey, y se colocó detrás de él, porque se acercaba el jefe de la tribu. Lo repitió más alto y con gran empeño. «La buena suerte». Volvió a abrazarse a su madre, mientras Nirey se daba la vuelta para hablar con el hombre. Nirey estaba realmente conmocionado, pero transmitió la explicación de Rukia, ofrecida con el peso de una sugestión mágica, de que la buena suerte por sí sola había salvado a su esposa y a su hija. El jefe echó un vistazo a su alrededor, sacudiendo la cabeza. «¿Está bien, Kevita?», preguntó, y la mujer asintió y se puso ágilmente de pie. «Entonces una tormenta doblemente oportuna», concluyó el jefe, y salió de la tienda para unirse al registro del campamento. En las horas siguientes, fueron muchos los que acudieron para ayudar a Nirey a reparar y limpiar la tienda. Otros vinieron con ungüentos y hierbas para ayudar a Kevite y a Rukia, prodigándoles palabras tranquilizadoras. La tormenta, mágicamente conjurada, aunque solo Rukia lo sabía, había desaparecido hacía tiempo, y ya era más de medianoche cuando la familia pudo por fin quedarse a solas. Nirey y Kevite miraron a su hijita. «¿Rukia?», la interrogó Nirey repetidas veces. Catibrie reconsideró si debía disuadirlo de ese mote, pero decidió no hacerlo. Al menos por el momento. Ella tenía sus inquietantes preguntas a las que responder, después de todo, relativas a la inesperada llegada de esos neterilianos. Los asesinos habían venido buscándola a ella en particular, por eso parecía obvio que se habían enterado, al menos parcialmente, de su verdadera identidad. ¿Pero cómo? ¿Y por qué se tomarían tanto trabajo? «Ella me sanó», dijo Kevite. «Mi herida era mortal». «No, tuviste mucha suerte», respondió Nirey. «La espada no penetró demasiado». «Sí que lo hizo», insistió Kevite, y miró a Rukia, haciendo que Nirey la mirase también. «Desde la espalda hasta el vientre, y sentí que mi espíritu me abandonaba. La herida era mortal, pero entonces noté el calor de la sanación». «Es el don de Mielikki», les dijo la niña. «¿Tú la curaste?», preguntó Nirey, y Catibrie asintió con la cabeza. «El relámpago no fue un accidente», admitió la niña. Nirey y Kevite se sentaron frente a ella mirándola fijamente y sin pestañear. La niña se arremangó ambos brazos. «Las estrellas de Mistre, el cuerno de Mielikki», explicó. «Tengo 2 cicatrices, pero esto ya lo sabíais». Nirey tragó saliva, Kevite rompió a llorar. «¿Quién eres?», le preguntó su padre y sin duda esas palabras, ese tono desesperado, rompieron el corazón de Catibrie. «Soy Rukia, vuestra hija», respondió. «¿Mielikki?», preguntó el Bedine, sacudiendo la cabeza con impotencia.
Ellos no adoraban a Mielikki. Su diosa era Atar la inclemente, la diosa amarilla del abrasador sol del desierto. No lo entiendo. Yo nací en el equinoccio de primavera, el día más sagrado de Mielikki, explicó la niña. La diosa me bendice y me enseña. Atear, Corregio Kavida. Catibrie negó con la cabeza. Venid conmigo, los invitó, y levantó la solapa de la puerta de la tienda. Os voy a enseñar algo. Sus padres dudaron un instante. Hay un lugar, no muy lejos del campamento. Es más de medianoche, se resistió Nirey. La hora de Eneas. Los leones están cazando. La niña se rió. No nos molestará. Venid. Al ver la reticencia de sus padres a seguirla, ella reiteró su ruego. Por favor, haced esto por mí. Debo mostraroslo. Nirey y Kevite se miraron el uno al otro, luego se pusieron de pie y siguieron a su hija fuera de la tienda, fuera del campamento, y por la llanura abierta. Catibrie los llevó a paso ligero, pero no pasó mucho tiempo hasta que Kevite se adelantó y cogió a su hija por el hombro para que se detuviera. Es demasiado peligroso, suplicó. Volveremos cuando haya retornado la diosa solar. Confiad en mí, insistió Catibrie. De nuevo había magia tras sus palabras. Y siguieron adelante. Llegaron a la alta duna antes de la salida del sol, aunque el cielo estaba empezando a clarear mientras se aproximaban. A través de un estrecho paso entre las rocas azotadas por el viento, accedieron al jardín secreto de Catibrie, donde se encontraron a un hombre de su tribu que yacía muerto bajo el árbol solitario, la cara enterrada en el charco que había formado su sangre. Hinjab, exclamó Nirey, dándole la vuelta al muerto. Catibrie se arrodilló al lado de Nirey. No, querida, dijo Kevite. Esto no es algo que deba ver una niña. Pero Catibrie no era una niña, ni estaba escuchando. Ya había empezado a formular un conjuro y las mágicas franjas azules empezaban a asomar por su manga derecha mientras invocaba el poder de Mielikki. Apoyó su cabeza en el pecho de Hinjab y murmuró algo que sus padres no pudieron entender, luego asintió como si hubiera recibido una respuesta. Nirey retrocedió y Kevite se cogió de su brazo, permaneció pegada a él mientras ambos contemplaban a su hijita llenos de confusión y con cierto horror. Momentos después, Catibrie se puso de pie y se volvió hacia ellos. Hinjab me vendió a los neterilianos, explicó. Ellos venían a por mí. No. Gritó Kevita. ¿Cómo? ¿Por qué? Exclamó Nirey al mismo tiempo, y ambos se adelantaron para abrazar a su hija, que consiguió mantenerse apartada de ellos. Había descubierto que soy diferente, tal vez que tengo una cicatriz mágica, pero sin lugar a dudas, que no soy normal, les explicó. Hinjab se lo comunicó. Esto es lo que me reveló, pero las palabras de los muertos son muy crípticas y no es fácil descifrarlas. Esto es una locura, gimió Nirey. ¿Hablas con los muertos? Preguntó Kevite al mismo tiempo. Soy discípula de Mielikki, explicó Catibrie. He sido bendecida con poderes divinos y arcanos, no soy muy diferente de vosotros, a fin de cuentas, pero mis conjuros pertenecen a una época perdida hace tiempo y a una diosa que me temo que ya no existe. Los padres no hacían más que mover la cabeza llenos de confusión. Se miraban el uno al otro con impotencia. Yo soy vuestra hija, les repitió tratando de calmarlos. Soy Rukia, pero soy más que eso. No estoy maldita, sino todo lo contrario. Por la manera que tienes de hablar, dijo Kevite, moviendo la cabeza. Soy una niña solo en cuanto al cuerpo, respondió Catibrie. Sopesó la posibilidad de ampliar sus explicaciones, pero desistió, pensando que eso les produciría más dolor a ambos y que no se lo merecían. Tampoco quería ponerlos en peligro y parecía obvio que la información podría implicar un gran riesgo. También podía ponerlos en peligro su mera compañía, pensó. Desde luego, no sabía por qué los neterilianos iban tras ella, pero así era, tal como lo había dicho el asesino y acababa de confirmar el espíritu de Hinjab. Tal vez tenía que ver con la prohibición a los Bedine de usar magia, y Hinjab la había traicionado atendiendo solo a esa circunstancia. Pero incluso en ese caso, la atención sobre ella implicaría la sospecha hacia Nirey y Kevite. Una atención no deseada. Una sospecha peligrosa. Catibrie quiso acercarse a su altar y rezar a Mielikki. Miró al árbol e hizo un gesto de dolor. No, rectificó, no iría a Hezach. Quería que Mielikki le confirmara que su instinto la estaba engañando. Pero no era así. Tengo que dejaros, se oyó decir a sí misma. Kevita rompió a llorar. No puedes. Le gritó Niraj. Eres solo una niña.
Volveremos a vernos, os lo prometo, los tranquilizó Catibrie. Pero aquí corro peligro. Tú no puedes saber eso. Insistió Kavira. Pero lo sé, y vosotros también. Y os he puesto en peligro, he puesto en peligro a todos los de Sai. Por eso tengo que irme, y si los neterillanos vuelven a buscarme, contadles la verdad, no tiene importancia. Porque no me encontrarán. No, mi cibrija. Sollozó Nirey, avanzando hacia ella. Catibrie levantó la mano y activó un sencillo conjuro que dificultó el avance de Nirey como si estuviera subiendo la ladera de una montaña. Os dejo con estas palabras, dijo la niña que no era niña. Animaos, vosotros y los Bedine. Volverán los viejos tiempos a Anauroch. La diosa amarilla, que es Amaunator, que es la Tander, volverá en toda su gloria y las arenas del desierto se tragarán a Neteril. Eso es lo que os pronostico, los Bedine volverán a vivir como lo han hecho durante siglos antes del retorno de los archimagos. No temáis por mí, padres míos, prosiguió. Me voy con la diosa y conozco bien mi camino. Nos volveremos a encontrar. Ambos siguieron insistiendo en sus ruegos y trataron de acercarse a ella, pero Catibrie usó otro conjuro para mantenerlos en su sitio. Empezó a girar y a cantar y a agitar los brazos, que acabaron convirtiéndose en alas, y su cuerpo tomó la forma de una lechuza. Y salió volando silenciosamente hacia la noche del desierto.